Aunque les parezca mentira, soy Juan Bautista de la Salle. Las nuevas tecnologías me permiten estar aquí con ustedes. Me he enterado que están de fiesta y me gustaría contarles algo más de lo que fue y está siendo mi historia. Todo empezó cuando quedé impresionado por la situación de abandono que vivían muchos de los niños de mi ciudad. Poco a poco se me fue encogiendo el corazón y decidí ponerme manos a la obra. Y así surgieron lo que hoy conocen como los Hermanos de la Salle. ¿Hay alguno por ahí? Siempre he tenido un deseo: poder mostrar de una forma sencilla lo que la Salle es hoy en nuestro mundo. A veces es necesario soñar y les invito a que sueñen conmigo. Esto que ven, que me imagino les resultará familiar, es el motivo por el cual yo me decidí a apostar por crear algo nuevo. Les invito a viajar por el ancho y largo de nuestro mundo. Seguro que más de una vez les han contado que a los 28 años empecé a tomar las grandes decisiones que me llevarían a otras cada vez más comprometidas. Quizá a los hermanos que viven aquí, en América, les sucediera algo parecido. Muchos niños sin escuela abandonados porque sus padres tienen que trabajar, algunos con falta de recursos económicos. Todo un reto al que dar respuesta, igual que me sucedió a mí con los niños de Francia. Pero lo que está claro es que estos hermanos fueron y están siendo creativos y están respondiendo con proyectos concretos a favor de la educación de los niños que ven. ¿No es emocionante? Conozcamos otra realidad. ¿Dónde iremos? Si recuerdan algo de mi historia, seguro que les han contado que poco a poco fui abriendo más y más escuelas sin que faltaran dificultades de todo tipo. Al principio, cuando era más joven, me sentía con fuerzas para sacarlo todo adelante. Pero con los años el cansancio se iba acumulando sobre mis espaldas. De verdad te digo que nunca faltaron problemas. A veces incluso luchaba contra los párrocos para que pagaran el salario prometido a los maestros. Para los hermanos africanos, la situación no es mejor. Guerras, epidemias y escasez de alimentos azotan el país desde Argelia hasta Sudáfrica, dejando a su paso niños hambrientos que deben trabajar de sol a sol para mantener a sus familias sin quedarles tiempo para ir a la escuela. Los párrocos de mi tiempo son ahora los gobiernos africanos que año tras año recortan las subvenciones para mis escuelas. Por suerte, los hermanos han sabido ser creativos y hasta ahora llevan abiertas más de 70 escuelas para educar, formar y sobre todo dar esperanza al pueblo africano. Me he enterado que más de 100 de ustedes están colaborando ya con el proyecto África, una escuela para todos, que tiene como fin solucionar el problema que les he contado. Es otra forma de comprometerse desde su colegio. ¿Verdad que merece la pena? Como ves, aunque te esté contando simplemente alguna anécdota de mi historia, sí puedo afirmar que mi vida fue muy completa. No te oculto que al cumplir los 60 me sentía muy cansado y agotado. Me invadía el sentimiento de que había hecho mi trabajo y que ahora debía retirarme de las escuelas por mi propio bien. Además, me creía el único culpable de muchos de los problemas que iban surgiendo. Pero los hermanos me hicieron ver que eso no era así, que debía estar junto a ellos. A pesar de las dificultades y apostando por seguir creciendo y anunciando a Jesús de Nazaret. Algo así les ha podido pasar a los hermanos de Asia, tras el terrible maremoto que azotó sus tierras. De alguna forma, esa gran ola seguro que dejó en sus mentes el deseo de abandonar todo,
de dejar a aquella gente e irse a su suerte. Pero gracias a Dios eso no ha pasado. La familia lasaliana de todo el mundo se ha volcado por hacer renacer la vida donde parecía que ya no tenía sentido. Y gracias a ellos, poco a poco, se va volviendo a la normalidad, aunque nunca podrá ser como antes. ¿No les parece increíble? Y así, podría contarles y contarles anécdotas de lo que mi historia está suponiendo para el mundo. Pero, un momento, ¿dónde estamos? Ah, sí, estas son las islas de las que tanto he oído hablar. Sin duda, son unos privilegiados al contar con un colegio con nada menos que casi 100 años de historia. Lo que está claro es que La Salle hoy es una pequeña muchedumbre. Animamos escuelas y nos preocupa seriamente que nuestros jóvenes triunfen en la vida. Pero sobre todo, deseamos que sean excelentes personas y cristianos comprometidos. Como ves, cuando Dios empieza algo, esto no tiene fin. Él plantó la semilla de la familia La Salle en Francia, en mi persona, y esa semilla se ha convertido en un gran árbol con sus ramas extendidas por todo el mundo. Yo solo me considero una parte de ese árbol. Dios sabe muy bien lo que yo siempre dije. La Salle es cosa tuya, no mía. Mis últimas palabras fueron: adoro en todo la voluntad del Señor en mi vida. Así que, aquí termina nuestro viaje, y espero que nuestro árbol siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. ¡Felices fiestas! Aunque les parezca mentira, soy Juan Bautista de La Salle. Las nuevas tecnologías me permiten estar aquí con ustedes. Me he enterado que están de fiesta y me gustaría contarles algo más de lo que fue y está siendo mi historia. Todo empezó cuando quedé impresionado por la situación de abandono que vivían muchos de los niños de mi ciudad. Poco a poco se me fue encogiendo el corazón y decidí ponerme manos a la obra. Y así surgieron lo que hoy conocen como los Hermanos de La Salle. ¿Hay alguno por ahí? Siempre he tenido un deseo: poder mostrar de una forma sencilla lo que La Salle es hoy en nuestro mundo. A veces es necesario soñar y les invito a que sueñen conmigo. Esto que ven, que me imagino les resultará familiar, es el motivo por el cual yo me decidí a apostar por crear algo nuevo. Les invito a viajar por el ancho y largo de nuestro mundo. Seguro que más de una vez les han contado que a los 28 años empecé a tomar las grandes decisiones que me llevarían a otras cada vez más comprometidas. Quizá a los hermanos que viven aquí, en América, les sucediera algo parecido. Muchos niños sin escuela abandonados porque sus padres tienen que trabajar, algunos con falta de recursos económicos. Todo un reto al que dar respuesta, igual que me sucedió a mí con los niños de Francia. Pero lo que está claro es que estos hermanos fueron y están siendo creativos y están respondiendo con proyectos concretos a favor de la educación de los niños que ven. ¿No es emocionante? Conozcamos otra realidad. ¿Dónde iremos? Si recuerdan algo de mi historia, seguro que les han contado que poco a poco fui abriendo más y más escuelas sin que faltaran dificultades de todo tipo. Al principio, cuando era más joven, me sentía con fuerzas para sacarlo todo adelante. Pero con los años, el cansancio se iba acumulando sobre mis espaldas.
De verdad te digo que nunca faltaron problemas. A veces incluso luchaba contra los párrocos para que pagaran el salario prometido a los maestros. Para los hermanos africanos, la situación no es mejor. Guerras, epidemias y escasez de alimentos azotan el país desde Argelia hasta Sudáfrica, dejando a su paso niños hambrientos que deben trabajar de sol a sol para mantener a sus familias sin quedarles tiempo para ir a la escuela. Los párrocos de mi tiempo son ahora los gobiernos africanos que año tras año recortan las subvenciones para mis escuelas. Por suerte, los hermanos han sabido ser creativos y hasta ahora llevan abiertas más de 70 escuelas para educar, formar y sobre todo dar esperanza al pueblo africano. Me he enterado que más de 100 de ustedes están colaborando ya con el proyecto África, una escuela para todos, que tiene como fin solucionar el problema que les he contado. Es otra forma de comprometerse desde su colegio. ¿Verdad que merece la pena? Como ves, aunque te esté contando simplemente alguna anécdota de mi historia, sí puedo afirmar que mi vida fue muy completa. No te oculto que al cumplir los 60 me sentía muy cansado y agotado. Me invadía el sentimiento de que había hecho mi trabajo y que ahora debía retirarme de las escuelas por mi propio bien. Además, me creía el único culpable de muchos de los problemas que iban surgiendo. Pero los hermanos me hicieron ver que eso no era así, que debía estar junto a ellos. A pesar de las dificultades y apostando por seguir creciendo y anunciando a Jesús de Nazaret. Algo así les ha podido pasar a los hermanos de Asia, tras el terrible maremoto que azotó sus tierras. De alguna forma, esa gran ola seguro que dejó en sus mentes el deseo de abandonar todo, de dejar a aquella gente e irse a su suerte. Pero gracias a Dios eso no ha pasado. La familia lasaliana de todo el mundo se ha volcado por hacer renacer la vida donde parecía que ya no tenía sentido. Y gracias a ellos, poco a poco, se va volviendo a la normalidad, aunque nunca podrá ser como antes. ¿No les parece increíble? Y así, podría contarles y contarles anécdotas de lo que mi historia está suponiendo para el mundo. Pero, un momento, ¿dónde estamos? Ah, sí, estas son las islas de las que tanto he oído hablar. Sin duda, son unos privilegiados al contar con un colegio con nada menos que casi 100 años de historia. Lo que está claro es que La Salle hoy es una pequeña muchedumbre. Animamos escuelas y nos preocupa seriamente que nuestros jóvenes triunfen en la vida. Pero sobre todo, deseamos que sean excelentes personas y cristianos comprometidos. Como ves, cuando Dios empieza algo, esto no tiene fin. Él plantó la semilla de la familia La Salle en Francia, en mi persona, y esa semilla se ha convertido en un gran árbol con sus ramas extendidas por todo el mundo. Yo solo me considero una parte de ese árbol. Dios sabe muy bien lo que yo siempre dije. La Salle es cosa tuya, no mía. Mis últimas palabras fueron: adoro en todo la voluntad del Señor en mi vida. Así que, aquí termina nuestro viaje, y espero que nuestro árbol siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. ¡Felices fiestas!